Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ahora con novedades porque nuestro país tiene la presidencia del G20. Es una distinción realmente muy importante porque nuestro país está entre los 20 países más ricos del mundo. Este grupo es un grupo que ha nacido como para hacer informes, para ver el tema comercial, el tema económico, y después se ha ido ampliando. Nosotros acá tenemos un especialista en este tema, que además ha hecho un informe muy bueno con relación a este tema, que es el doctor Marcelo Elizondo. Y justamente antes de comenzar el programa estábamos hablando con él de que esto le da una extraordinaria oportunidad a la Argentina. Es decir, quizás una oportunidad única, porque Argentina clasificó para un mundial, el Mundial de la Economía, en muchas peores condiciones de lo que clasificó el seleccionado de fútbol. Así que en este caso el doctor Elizondo nos va a contar cómo es que ha clasificado y cómo podemos desarrollar estas oportunidades para que nosotros entremos en las cadenas de influencia que son las que rigen el comercio exterior y las inversiones extranjeras directas, que son las que nos está faltando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Contanos un poco esto. Vos hablabas siempre en tus informes de las cadenas de influencia, y en algunos informes hablabas de que Argentina estaba lejos o que se iba alejando del concierto de las multinacionales, con lo cual también se alejaba de la posibilidad de negocios. ¿Cómo ha funcionado esto? La Argentina efectivamente es un país con dificultades de ingreso en la economía mundial. Somos uno de los 10 países con menor ratio de exportaciones PBI en todo el planeta, según los datos del Banco Mundial. Y somos un país que ocupa en el ranking de exportadores un lugar mucho más bajo que el lugar que ocupa en el ranking de países por su PBI. Somos el 26º país del mundo por PBI medido en dólares corrientes, pero somos el 45º como país exportador. O sea, claramente tenemos una capacidad económica interna y una capacidad de inserción internacional mucho más baja, mucho más débil que la capacidad económica interna. ¿Y cómo estamos entonces en el G20? Es decir, ¿cómo hemos mantenido, que nació en el 1999, ¿no? Nosotros nos tocó la crisis del 2001, después, bueno, unas políticas que no eran muy amigables hacia las relaciones internacionales, y ahora estamos de repente con la presidencia que es el país latinoamericano, creo que es no el primero, es el segundo, pero de hacía muchos años que no había un país latinoamericano presidiendo. ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Bueno, la Argentina viene de una historia reciente de mucha dificultad en su vinculación internacional, hasta el año 2015, con conflictos, controversias, disputas. La administración del presidente Macri, cuando asumió, se planteó reconciliar a la Argentina con el mundo, revincularla sobre el punto de vista económico especialmente, flujos de inversiones, flujos de comercio, flujos financieros. Esa vuelta al mundo está manifestada en una buena cantidad de acciones del gobierno. Por ejemplo, el gobierno argentino está en marcha en negociaciones internacionales para acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, con México, intentando empezar algo parecido con Canadá, ha negociado un acuerdo con el EFTA, ha ampliado las preferencias arancelarias con Chile. Una acción muy intensa en el nivel internacional. Dentro de eso se ha propuesto, como miembro del G20, como país anfitrión, organizador de la próxima cumbre, que ocurrirá el año que viene, y por lo tanto presidente por este año. Entendiendo que eso es algo que mejora mucho la reputación de un país. Y para la Argentina, como país que quiere recuperar reputación, que viene de una instancia en la cual no era considerado un país elegible para los negocios por parte de los actores internacionales, presidir el G20 es una oportunidad enorme para probar, corroborar, mostrar que ha vuelto a ese escenario y tratar de acceder mejor a mercados y a inversiones. ¿Y qué habría que hacer para que no ocurra como en estos 2 años, que digamos que a pesar de haberse tomado medidas que iban en dirección de lo que el mercado estaba pidiendo, de haberse liberado algunas trabas que había, y sin embargo la inversión extranjera directa no creció, el comercio exterior de hecho se derrumbó y estamos en este momento con un déficit de 6.000 millones de dólares en 10 meses. O sea, los números nos están dando todos en contra.
En materia de negocios internacionales hay una parte que es una buena noticia, que es que se ha dejado de caer. Las exportaciones, por ejemplo, venían cayendo fuerte desde el 2011 hasta el 2015. 2016 y 2017 se estabilizaron. Ahora, es cierto que no hay todavía buenas noticias en términos de recuperación. Las exportaciones este año apenas están creciendo, medidas en volumen 0,7%, poquito, un poquito más, medidas en dólares porque los precios están creciendo levemente. Sobre todo las exportaciones de bienes. Las de servicios están creciendo un poco más o menos 15%. Pero tenemos déficit porque efectivamente las importaciones, tanto de bienes como de servicios, están creciendo muy holgadamente. Las importaciones de bienes, 19%. ¿Eso es porque crecen las textiles o eso, o porque hay bienes de capital? Siempre que la economía crece, hace crecer las importaciones. En este momento la Argentina está con un crecimiento de más de 3%, anualizado más de 4%, y eso hace que las importaciones suban. Hay componentes muy vinculados a la producción. La Argentina importa muchos bienes que necesita para producir, como los bienes de capital, que son máquinas, equipos y aparatos, como los insumos, que se utilizan como bienes intermedios para la producción. Ahora, también la Argentina está importando bienes que no son tan dirigidos directamente a la producción. Por ejemplo, los autos, que están creciendo en sus importaciones más de 40%. Esto hace que vayamos a tener un déficit comercial muy marcado este año. A mí no me preocupa que haya un déficit que esté explicado porque crezcan las IMPO. Me preocupa que haya un déficit que esté explicado porque no crezcan las exportaciones. Y ahí efectivamente la Argentina tiene problemas relativos a costos de producción elevados, una deficiente arquitectura de vínculos internacionales, todavía una mochila de dificultades no resueltas en relación a lo que heredó. El gobierno se ha puesto en marcha para hacer la reforma fiscal, la reforma tributaria, la reforma laboral, bueno, todo eso va en el buen sentido, pero además de mérito hay que tener paciencia y esperar los resultados. ¿Y atraso cambiario? Bueno, el atraso cambiario es una cosa compleja. Los costos de producción medidos en dólares en relación a las unidades producidas en la Argentina son muy caros. Lo que se llama atraso cambiario es básicamente una situación que se produce por un ingreso muy generoso de dólares financieros que entran en el país, más de 30.000 millones de dólares por año, sobre todo para financiar el déficit público, que no es equivalente con el ingreso de dólares dirigidos a la producción. Por ejemplo, Brasil recibe 60, 70.000 millones de dólares por año, pero como inversión extranjera directa, no como financiamiento del sector público. La principal causa del financiamiento externo del déficit presupuesto es que tenemos un gasto público bastante inflexible a la baja, que hace que tengamos un déficit bien medido de entre 5 y 8 puntos del PBI, según si uno mide el financiero, el primario, las provincias o no, el cuasi fiscal o no. Bueno, claramente corregir el problema fiscal va a ser el primer elemento normalizador del ambiente de negocios para los exportadores, porque si uno corrige el problema fiscal, reduce el problema del atraso cambiario, baja la tasa de interés, baja la tasa de inflación, puede darse el lujo de pensar en una reducción de la presión fiscal. Por lo tanto, yo creo que la cuestión del déficit de presupuesto es clave. Pero hace 2 años el diagnóstico era el mismo. Había un déficit fiscal muy alto, aumentó. Había un gasto público alto, aumentó. Y hay dificultades también para poner de acuerdo en que si hay que bajar el déficit, se haga o reduciendo los gastos o aumentando los ingresos. Se parece que es más fácil, siempre es más fácil decir aumentamos los ingresos. Pero en algún momento va a haber que decir, bueno, a ver en qué nos vamos a acomodar. No quiero usar la palabra ajustar porque parecería que uno lo estuviera llamando, pero ajustar quiere decir ajustarse a la realidad, no sacarle a nadie. Corregir el problema del déficit fiscal aumentando los ingresos tributarios en la Argentina es imposible a menos que uno quiera afectar seriamente la capacidad productiva del país. Nosotros tenemos una presión fiscal muy elevada y no es pensable seguir incrementándola. Lo que se está haciendo hoy es o financiar la diferencia, el déficit, vía financiamiento externo, algo vía financiamiento Banco Central o ANSES. Eso incluso deja un saldo de emisión monetaria que contribuye a una desinflación que no es tan generosa como se quisiera. Y de otro modo, lo ideal sería, por supuesto, reducir el gasto público. El gasto público está siendo reducido especialmente por la disminución del impacto del subsidio a las tarifas públicas. Esa es la principal vía de reducción del gasto que está utilizando el gobierno. Todavía, claro, se está muy lejos de llegar a un punto de equilibrio. A mí me parece que hay que entender que la cuestión fiscal es el antecedente de las altas tasas de interés, del atraso cambiario,
de las dificultades para hacer una previsión en términos macroeconómicos más tranquilizadora para muchos decisores de inversión externos, de bajar la tasa de inflación. Entonces, yo creo que el gobierno lo tiene como propósito, tiene un plan gradual, lo está cumpliendo. Lo que pasa es que el plan no es muy ambicioso, pero su gradualidad lo está cumpliendo. Mientras no se consiga el objetivo final, mientras avance el gradualismo, bueno, los resultados serán también graduales. Ahora, tomando la caja de los dólares, o sea, nosotros, el país se relaciona en dólares con el exterior o moneda extranjera. E internamente el gasto fiscal se hace en pesos. Si nosotros esta caja de dólares nos da negativa en el comercio exterior, nos da negativa en el ingreso de inversiones, y por otro lado, lo compensamos eso, además de la demanda fiscal, lo compensamos con deuda, quiere decir que hemos hecho crecer la deuda mucho y tenemos que pagar altos intereses por la deuda que también son déficit fiscal. Es decir, ¿cómo se sale de galimatías, ¿no? A ver, hay varias cosas ahí. Efectivamente, nosotros tenemos un saldo negativo en dólares en las cuentas comerciales, de bienes y de servicios. Sumados los dos déficits, vamos a estar en más de 15.000 millones de dólares este año, casi 20.000. La cuenta corriente tiene distintos componentes, en algunos no hay déficit, pero bueno, también hay formación de activos en moneda extranjera en el exterior por parte de los argentinos. Todavía no hay un ingreso muy generoso de inversión extranjera. El año pasado la inversión extranjera directa en la Argentina rondó los 6.000 millones de dólares. Pensemos que es el 10% de lo que recibe Brasil. Es la mitad de lo que recibe Chile, es poco. Y este año vamos a estar en el 15 con suerte. Bueno, va a tardar la Argentina en recuperar esos flujos de inversión que aspira a tener, pero que son muy importantes, porque cuando uno recibe inversión internacional, genera efectos que estadísticamente está probado. En primer lugar, mejora su capacidad de inserción comercial con el mundo. Si uno mira a los 20 principales países exportadores e importadores del mundo, descubre que además son los 20 principales emisores y receptores de inversión extranjera. Además, si uno recibe inversión extranjera, recibe dólares que se dedican a la producción de bienes y servicios, no al financiamiento de gasto público corriente, como pasa con los dólares financieros que van al gasto público. Y además, mejorar como efecto la inserción comercial con el resto del planeta le permitirá a la Argentina gozar de los beneficios de los países que exportan más, que es mejorar la calidad de los bienes y servicios que produce, mejorar la calidad del empleo que genera, tener menos fluctuaciones en los flujos de divisas, encadenarse en el ingreso a estas grandes cadenas de valor de las que hablabas al principio, son las que al final no hablé. Bueno, la verdad es que la Argentina es un país que apenas exporta 60.000 millones de dólares por año de bienes y unos 15.000 millones de servicios. Exportamos menos que países más chicos que nosotros en la región, como Chile, que exporta más que nosotros. Por supuesto, exportamos mucho menos que países más grandes como Brasil o como México. Y somos un país que necesita una mayor inserción internacional para vincularse de manera sistémica en el resto del planeta. Ahí vamos. Bueno, ahí vamos a las cadenas. Las cadenas globales de valor son grandes relacionamientos sistémicos de empresas más allá de las fronteras que encadenan procesos productivos, consecuencias que ocurren en distintos países. Son arquitecturas de vínculos sistémicos de empresas que de manera regular, constante y repetitiva producen partes en distintos países e integran todo eso en algún país adicional. El grueso del comercio internacional ocurre hoy para alimentar las cadenas globales de valor. El 75% de todas las exportaciones del mundo, las exportaciones mundiales son más o menos 20 billones de dólares. El 75% de eso ocurre dentro de las cadenas globales de valor. Son empresas que comercian, invierten, se alían entre ellas y obviamente dentro de eso impulsan el comercio internacional. Bueno, la Argentina tiene una muy débil inserción en esas cadenas de valor. Todavía la enorme mayoría de lo que la Argentina exporta lo exporta a través del mecanismo viejo de la operación spot, voy, vendo, cobro, vuelvo, y no a través de vínculos sistémicos entre empresas que se asocian fuera de nuestro país. Y ahora ser presidentes del G20 nos da la oportunidad de ingresar en esa cadena. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, o sea, hoy como presidente. La presidencia del G20 es muy importante porque mejora la reputación y el relacionamiento argentino. Probablemente para ningún país de los del G20 sería tan útil presidir el G20 como para la Argentina, porque la Argentina viene de muchos años de desvinculación y con esto saca patente, prueba de que vuelve al mundo.
Eso implica generar espacios para acuerdos entre países que faciliten la acción de las empresas. Hoy los grandes actores de los negocios internacionales son las empresas, no los países. Si uno mira las 100 principales economías del mundo, 70 son empresas y solo 30 son estados nacionales. Hay empresas más grandes que países cada vez más. Por lo tanto, lo que los países pueden hacer y se puede hacer en el G20 es generar una plataforma de vinculación para agilizar la acción de las empresas. Y ahí un desafío para la Argentina es crear grandes empresas internacionales. Tenemos pocas, apenas 7 de las principales 100 multilatinas, y de ese modo, con más empresas internacionales, tener mejor resultado. Wow, si hubiera sido el director de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, esto estarías por aplicarlo. Y yo creo que con buena praxis, por lo menos por los informes que leo de tu consultora. Bueno, yo por razones personales preferí no volver a la función pública. Yo creo que hay que trabajar de manera integral, con reformas macroeconómicas, con negociaciones económicas internacionales que permitan acuerdos ambiciosos, con acciones microeconómicas que mejoren los atributos competitivos de nuestras empresas. Hay mucho por hacer. Yo creo que la Argentina va en buen camino, pero todavía tiene mucho pendiente. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Marcelo nos ha dado la pista de cómo podemos jugar el Mundial de la Economía a partir del año que viene, además del Mundial de Fútbol de Rusia. Muchas gracias.